Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Si se pueden pasar aquí al frente para aprovechar, aquí también tenemos una adelante. Pero qué bueno que usted tomó la decisión de venir hoy, esta noche, para escuchar palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Señor hace énfasis en dos aspectos, en dos formas de que el cristiano debemos de ser. Ahí dice, sal y luz. La sal y la luz. ¿Qué es la sal? Es un elemento que sirve para dar sabor. Amén. Y Dios le dice a los discípulos, ustedes tienen que ser la sal de la tierra. ¿Alguna vez usted se ha comido algo sin sal? Se ve rico aparentemente, ¿verdad? Se ve delicioso, apetitoso a simple vista, pero si no tiene sal, no tiene gusto, no tiene sabor. Ayúdame con la siguiente. ¿Qué significa la sal y la luz en el mensaje de Jesús? Ser sal es dejar que la acción del Espíritu, por medio de nuestra acción discreta, humilde, pero real, se expanda y impregne nuestra labor. Quizá a nosotros nos está faltando dar sabor al mundo. Y quizá la gente dice, o no ve que las cosas de Dios tengan sabor. Nosotros tenemos que darle sabor a ese mundo insípido. A ese mundo insípido que no tiene sabor. Ha de ser como la sal. Su presencia pasa desapercibida muchas veces. Ayer nos invitaron a un cumpleaños y pusieron una comida muy sabrosa. Pero todos coincidimos en que le hacía falta algo. ¿Y qué era? Mire a ver si está la sal ahí. Y todo, mire, echándole sal. A veces pasa apercibida, pero cuando notamos que hace falta, cuando hay ausencia de ese elemento, cuando hay ausencia notoria, somos luz también. Gracias a la luz podemos distinguir la realidad que nos rodea. ¿Qué pasa cuando alguien quita la energía y todo queda en oscuro? No podemos ver. El Señor fue enfático en esto cuando dijo, ustedes tienen que ser la sal y la luz del mundo. Amén. Ahora, ¿qué función cumple la sal y la luz en la vida? La sal y la luz son dos elementos cuyo destino es estar siempre al servicio de los demás. La luz está hecha para romper las tinieblas y para que los demás podamos ver. Miren, necesitamos de la luz para poder ver con claridad dónde ponemos el pie, dónde debemos de caminar y no vayamos a tropezar y hacernos daño. La sal está hecha para evitar la corrupción de los alimentos. ¿Qué hace la gente para preservar los alimentos? Le echa sal, le aplica sal a los alimentos para que, por ejemplo, las carnes, para que puedan preservar. Curar y dar sabor. ¿Sabe que también la sal sirve para curar? Cuando usted tiene un problema estomacal, recuerdo que un señor me dijo, agarre un limón o 3 limones y pártalos por la mitad, exprímalos y póngale sal. Excelente purgante. La sal sirve también para curar y dar sabor, no a sí mismo, sino a las cosas y las personas. La sal y la luz son dos elementos que son importantes en la vida de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Dios nos llamó a que seamos sal y luz. Y Él no dijo, ustedes van a ser luz, no dijo, ustedes son
la luz. Vamos al siguiente, al versículo, abra su Biblia. Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. No dijo ustedes van a ser, no, él ya lo puso en presente como una forma de autoridad. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz, también está diciendo, mire, se apropia. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué hay en el mundo? Tinieblas, hay oscuridad. Y cuando un cristiano entra, debe de llevar luz, alumbrar y dar sabor. Por eso el Señor dice, vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Pero mira qué interesante. ¿Qué pasa con la sal? Si la sazón no da sabor, no tiene valor. ¿Qué pasa cuando la sal se moja? Ya no sirve, ya pierde su sabor. Si los cristianos no se esfuerzan por hacer un impacto en el mundo que los rodea, son de poco valor para Dios. ¿Cuánto impacto estamos haciendo en el mundo hoy en día? ¿Cuánto? ¿Estamos impactando la vida de las personas que nos rodean? ¿Estamos impactando la vida de los vecinos? ¿Estamos impactando la vida de aquellos familiares que todavía no conocen de Dios? ¿De nuestros compañeros de trabajo? ¿Estamos impactando la vida de ellos? Si somos muy parecidos a los del mundo, no tenemos valor. ¿Qué diferencia hay entonces? Si nos parecemos al mundo, si actuamos como el mundo, si vivimos como el mundo vive, ¿qué valor tiene? ¿Qué sentido tiene? Si no estamos impactando en la vida de los demás, en la vida de nuestras familias, la vida de los padres cristianos a sus hijos o sus cónyuges, las casadas cristianos o los casados cristianos. Los cristianos no deben confundirse con los demás. En su lugar debemos impactarlos positivamente como el condimento que da mejor sabor a la comida. En la vida tenemos que dar sentido, sabor a las personas. De nada sirve si yo me hago llamar cristiano y no estoy haciendo un efecto en la vida de los demás. No sirve de nada. No simplemente venir a la iglesia y sentarnos y ¿qué? ¿Qué sigue? El Señor dijo, no solamente es ser cristiano, ustedes son la sal y la luz, deben de darle sabor a los demás. La gente tiene que ver eso. Y cuando Él dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿se puede ocultar una ciudad que está en la cima de una montaña? ¿Verdad que no? Una colonia que está en un cerro no se puede ocultar, porque está a la vista de todos. Lo mismo la luz. La luz se pone en alto para que pueda alumbrar todo y que se disipen las tinieblas. Por la noche su luz se ve a la distancia. Si vivimos por Cristo, vamos a brillar como luces, mostrando a otros cómo es Cristo. No podemos ocultar lo que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Tenemos que mostrarlo al mundo, mostrarnos cómo somos delante de Dios. Lo que profesamos aquí en el templo, debemos hacerlo brillar allá afuera, en el mundo. De nada sirve si lo que yo profeso lo escondo. Usted no puede ir a un lugar oscuro y esconder la luz.
Usted la pone en alto para que pueda alumbrar y pueda alumbrar a los demás y que puedan ver, para que no tropiecen. Ocultamos nuestra luz. Número 1, callar cuando debiéramos hablar. ¿Cuántas veces tenemos la oportunidad de compartir a otros de Cristo y mejor nos callamos porque nos da pena o tenemos miedo? La luz, que es su palabra, que es Cristo, no la podemos ocultar. Número 2, hacer lo que todos hacen. 3, negar la luz. 4, dejar que el pecado empañe nuestra luz. Número 5, no dar a conocer nuestra luz a otros. O 6, no fijamos en la necesidad de los demás. Tenemos que ser un faro de la verdad. ¿Sabe qué es un faro? Un faro es una torre con un gran foco, con una gran luz que alumbra a los barcos. Si un barco no encuentra el destino, vea a lo largo el faro que alumbra y entonces él se puede dirigir hacia esa luz. ¿Cuánta gente anda en el mundo perdida? No encuentran el rumbo y nosotros tenemos que ser como ese faro para dirigirlos hacia Cristo. La iglesia tiene que ser ese faro, esa luz que le dé luz a la gente, al mundo. Pero si tenemos apagada la luz, los barcos se pierden en alta mar, en el mar. ¿Cuánta gente anda perdida? Pero nosotros estamos ocultos, estamos escondidos. Tenemos que ser luz, dice Jesús. Así alumbre vuestra luz. Entonces, no debemos esconder la luz del mundo. Número 1, Dios nos llama a ser ¿qué? A ser sal en el mundo. No sal de salir, ¿verdad? Algunos decían, ya me salaste, me echaste la sal, dicen algunos, como algo negativo, ¿verdad? O sea, ¿ha escuchado usted que la gente dice, ya me echaste la sal, como algo negativo? No, la Biblia dice que es algo positivo más bien, tenemos que ser sal que da sabor. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si la iglesia que es llamada a ser la sal se pierde, ¿quién le va a dar sabor al mundo? ¿Quién le va a decir? ¿Quién le va a dar ese condimento que necesita en la vida de las personas que no encuentran, que dicen, la vida no vale nada, yo no siento que mi vida que yo tenga propósito en la vida, y no lo encuentran? Entonces andan buscando en otras cosas, cuando deberíamos nosotros ser la sal. ¿Por qué Jesús usó la sal? Para comparar la influencia que Él espera que tengamos nosotros en el mundo. La sal siempre representó un elemento de gran valor e importancia. En el Antiguo Testamento Dios prescribió que todas las ofrendas sacrificiales en Israel debían ofrecerse con sal. Antes la sal tenía un valor muy importante. ¿Sabe por qué? Al pago que nos dan a nosotros se llama salario, porque antes se pagaba con sal. Ya ver más adelante qué interesante esto. Debían ofrecerla con sal. Levítico 2:13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. ¿Por qué? Para que no se perdiera. La sal preservaba los alimentos. Y no harás que falte jamás tu ofrenda, la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Era algo importante la sal. Hoy casi nadie le pone importancia a la sal, ¿verdad? Si usted se come algo, como le decía al principio, sin sal no tiene sabor. ¿Qué pasa si la sal se perdiera?
por completo de la tierra. ¿Con qué tendríamos que darle sabor? Algo, por lo menos algo, dice, por lo menos una pizca de sal, para que le dé algo de sabor. La sal en las ofrendas sacrificiales eran emblema de incorrupción y símbolo de lealtad al Señor. La sal siempre ha sido valiosa en la sociedad humana. Los griegos en un tiempo la llamaron teón, que significa divina. Muchas de las cosas que se usan para hacer curaciones llevan sal. Los romanos creían que solo el sol era más valioso que la sal. Estos con frecuencia le pagaban a los soldados con sal. Así fue que se originó la palabra salario. ¿Qué recibe cada empleado cada quincena o cada mes? Salario. De ahí viene el nombre salario. Porque en la antigüedad se les pagaba con sal. En muchas sociedades antiguas la sal se usaba como una señal de amistad. Mire qué bonito, de amistad. Hoy ya no usamos eso, ¿verdad? Hoy si alguien le dice, yo quiero ser su amigo, tenga, le regaló una bolsa de sal. Una bolsa de sal. La sal se usaba como frecuencia en el antiguo cercano oriente para sellar un pacto, mire, con sal. Aunque no se ofrecen particulares en el relato, nos enteramos por segunda de Crónicas 13:5 que Dios hizo un pacto de sal con David. ¿No sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? ¿Cómo entonces nosotros, como iglesia, Dios nos ha dado ese mandamiento, ese mandato? Somos sal, debemos dar sabor a la gente. Entonces, en distintas maneras, los oyentes de Jesús, fueran griegos, romanos o judíos, habrían entendido que la sal de la tierra representaba un bien valioso. Ahora, otra pregunta importante que tenemos que hacernos es, ¿qué características particulares de la sal Jesús quiso mostrar con esta ilustración? Mire esto, qué importante. La sal, ¿qué color es la sal? Blanca. ¿Y qué representa el blanco? Pureza. No solamente es dar sabor, nuestro testimonio debe ser puro ante los demás. El problema es que si mi testimonio no es limpio, ¿cómo voy a ir yo a darle sabor? ¿Cómo puedo mostrar yo a un Dios si mi vida no es limpia? La sal es blanca y por tanto representa pureza como los de limpio corazón. Los discípulos de Jesús debemos ser puros delante del mundo. Nuestro testimonio tiene un peso importante. Nuestro mensaje debe de ir cargado de pureza. Si lo que yo digo no lo respaldan mis acciones, entonces mis palabras no tienen valor. Hacia los oyentes, tengo que presentarme delante de los demás limpios. ¿Cómo era Jesús cuando se presentaba a la gente? Muchos inclusive trataron de buscar un error en la vida de él, pero él siempre se mantuvo limpio, sin mancha. Por eso su peso tenía valor, su testimonio tenía valor. No se andaba escondiendo, huyendo por algo que debía. Debemos ser puros delante del mundo y de brillante nuestra pureza moral y espiritual, en contrastar con la decoloración moral del mundo. ¿Cómo puedo yo decirle a una persona que sea limpio si yo no soy limpio? Mi testimonio tiene un peso muy grande en el cielo y aquí en la tierra. Debemos mostrarnos delante de los demás puros, porque eso tiene un peso grande. Los cristianos estamos llamados a ejemplificar
las normas divinas de justicia en pensamiento, palabra y acciones. La gente tiene que ver que nosotros predicamos la verdad y que en nosotros hay verdad. Pero no puedo yo vivir en la iglesia de una manera y afuera de otra. Como dice el dicho, ¿con qué cara le voy a decir si yo soy peor o quizás igual que la gente de afuera? Si mis acciones no contrastan con lo que yo profeso en mi vida espiritual o como cristiano. Por eso la gente dice, pero yo no veo ninguna diferencia entre los cristianos y el mundo. Yo no les veo ninguna diferencia. Dicen malas palabras, se comen entre ellos, no son unidos, hay conflictos. Entonces, ¿en qué se diferencian a nosotros? Tiene que haber una diferencia entre los del mundo con los cristianos. Por eso el Señor dice, ustedes son la sal, ustedes son los que tienen que darle sabor. Hoy tenemos que ser diferentes, mostrar diferencia de que Cristo vive en nosotros. Otra característica de la sal es que da sabor. ¿Estamos dando sabor nosotros al mundo? O la gente dice, no, yo no quiero nada de iglesia. Yo no quiero ir a la iglesia porque no son ejemplo para mí. Y por eso lo que hacemos más bien es que la gente tiene un mal concepto de nosotros los cristianos. Mire, todo alimento es insípido sin sal, y esta es quien le da sabor. Así los cristianos debemos añadir sabor divino al mundo, que es monótono y sin sabor sin la presencia de los cristianos. ¿Qué va a pasar cuando la iglesia Dios la levante? La gente va a notar, así como cuando le hace falta sal a la comida y la gente lo nota, la gente lo va a notar. Por eso los cristianos no debemos ser aburridos. Yo siempre lo he dicho. No es que tenemos que hacer relajo, ¿verdad? Como el mundo, pero no tenemos que ser aburridos. La verdad que no somos aburridos. Estamos llamados a cumplir la función, añadir sabor y emoción al mundo. Pero ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo puede ser la iglesia atractiva para el mundo? Si pareciera que el mundo la pasan bien más que nosotros. ¡Ey! Allá parece que hay un chojín o una fiesta, dicen algunos. Chojín, para algunos que no saben, aquí es como relajo, ¿verdad? Divertido, fiesta. Pero los cristianos, es que tenemos que ser todos cuadrados. No. Los cristianos somos las personas más alegres que deben de existir. El mundo encuentra su gozo en las cosas que hace. ¿Cierto? Usted va pasando por la calle y escucha allá la música, todo dar, ¿verdad? Y uno dice, hay fiesta ahí. La gente pasa por un templo y escucha aquellos cantos todos. Uy, dice, está mejor allá el bailongo allá. Y no debe ser así. La gente tiene que ver que nosotros tenemos gozo en las cosas que hacemos, que normalmente le llevan a... Estamos llamados a cumplir la función de dar sabor y emoción al mundo. Mientras que el mundo encuentra su gozo en las cosas que hace, que normalmente le llevan a pecar contra Dios, nosotros debemos enseñarles que podemos vivir una vida de gozo sin pecar contra Dios. ¿Qué me dicen algunos jóvenes a veces? Ay, no, es que a veces yo siento que la iglesia es aburrida. Mentira. Eso es lo que Satanás le pone a usted en su corazón, decirle que aburrido. No. Nosotros nos gozamos con Cristo sanamente. Pablo nos recuerda que los cristianos somos olor de vida para vida y grato olor de Cristo en los que se salvan, pero que también son olor de muerte para muerte entre los que se pierden. ¿Cómo puedo ser yo entonces ese cambio, ese ente de cambio en las personas? Guardando mi testimonio para Dios, mostrándole al mundo que Cristo es la solución para sus problemas.
para sus pecados, que Dios puede perdonar sus vidas, que hay gozo cuando el mundo les da tristeza. El domingo hablábamos de sufrimiento, que por qué sufrimos. Claro, porque Dios quiere formar nuestro carácter. Pero también el Señor nos manda que somos luz y sal. Otra característica de la sal, ¿sabe qué? Que la sal pica. No salpica, sino que pica. Si usted se echa sal en una herida, siente como que le pica, le arde, ¿verdad? Pero ¿qué pasa después? Sana. Al momento sana. La gente puede sentir que el mensaje que le estamos dando, ay, no quiero escucharlo. Ay, no quiero escuchar a esos cristianos. Porque la palabra a veces es fuerte cuando usted confronta a una persona para rescatarlo. La gente no quiere escuchar la verdad, quiere escuchar la mentira. Y están acostumbrados tanto a la mentira que les arde la verdad. La sal pica, arde cuando se pone en una herida. El mundo está herido de tanto sufrimiento, de tanto dolor. Y aunque nuestra verdad que prediquemos arda o pique, al final trae ¿qué? Sanidad. Pero si nosotros no vamos a buscar a los perdidos, si nosotros no vamos con esa sal para sanar a la persona, la gente va a seguir muriendo. La gente va a seguir perdiéndose sin Cristo. Algunos intérpretes creen que Jesús quiso ilustrar que los cristianos debemos hacer arder al mundo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, vino a causar una revolución. Los fariseos se ardían cuando escuchaban el mensaje de Jesús. Les dolía, rechinaban los dientes. Así pasa con la gente. La gente cuando escucha la palabra de Dios, como que no le gusta. Era lo mismo cuando Jesús vino a predicar. Muchos se enojaban. Algunos hasta querían agarrarlo a pedradas a Jesús, porque no les gustaba que les hablara la verdad. Entonces, provocar la conciencia de un mundo perdido e incomodarlo con la presencia y el mensaje del Santo Evangelio de Dios. Mire, hermano, aunque a la gente no le guste, tenemos que predicar la palabra de Dios. Aunque de largo le griten, cállate. Pues nosotros tenemos que seguir predicando la palabra de Dios, siendo esa luz en medio de la oscuridad. La gente tiene que ver algo diferente en nuestra vida, en nuestro accionar, en nuestro modo de vivir. Algo diferente. Estamos hablando de que somos sal y luz. Esto implica que debemos testificar en contra del pecado. El problema es que hoy la iglesia no está predicando contra el pecado. La iglesia moderna hoy no está predicando contra el pecado, están predicando otro evangelio, otro mensaje, que es el que a la mayoría le gusta. Y por eso sus templos se llenan, porque es el mensaje que yo quiero. ¡Wow, qué bonito! Un evangelio fácil. Pero nuestro evangelio de sal, que va a caer en la herida y va a causar picazón, ardor. Hoy en día la iglesia no está predicando este mensaje contra el pecado. Algunos predicadores modernos tienen miedo de predicar contra el pecado porque tienen miedo que la gente se vaya. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? Era en contra del pecado, el arrepentimiento. Arrepiéntanse, vénganse a Cristo, vuélvanse a Jesús, vuélvanse al camino angosto que lleva a la vida eterna y confrontar la conducta perdida del mundo. No, hermano, es que usted no tiene que predicar ese mensaje así tan fuerte porque hay mucha susceptibilidad en la gente. Por favor. ¿Qué hace un médico cuando va a curar una herida? Trata la herida como debe de ser, aunque duela, aunque arda, al momento. Todo proceso así es, duele, pero al final trae consigo curación, sanidad. Era lo que Jesús vino a predicar.
Jesús vino a confrontar el pecado. Dios no vino a sobarle la espalda a nadie. Le vino a predicar la verdad a la gente. Muchos entendieron el mensaje y se arrepintieron y encontraron salvación. Pero hoy en día tenemos un mensaje muy cómodo, un mensaje muy al gusto de la gente y no a la realidad que se está viviendo en el mundo. Usted no puede a sus hijos ser a veces blandito con ellos cuando les tiene que hablar la verdad, tiene que ser confrontativo, ¿verdad? Para que ellos no se puedan perder en este mundo. Esto implica testificar en contra del pecado y confrontar la conducta perdida del mundo y con la necesidad que tiene el mundo de ser salvo. Dios nos ha mandado a que seamos sal. Mire lo que implica la sal. Da sabor. Preserva los alimentos. Todo lo que es corrompido lo arregla, lo cura, pero también arde cuando cae en la herida. Eso tenemos que provocar en el mundo, afuera. La iglesia tiene que provocar eso. Está diciendo, ustedes son la sal. También son la luz. La iglesia en el mundo también representa la palabra de Dios y por tanto debe dar testimonio al mundo, aunque eso cause ardor en la vida de muchos. Hermano, la gente lo va a odiar. Vamos a ser odiados cuando hablemos la verdad. Usted inclusive puede perder amistades por hablar la verdad. Puede perder amistades por hablar la verdad. ¿Cuántas amistades he perdido yo por hablar la verdad? Es que usted no me quiere. No es porque, más bien, porque se les quiere, se les dice la verdad. ¿Cierto? Y Dios nos manda que hablemos la verdad. Mire qué importante es esto. La iglesia en el mundo también representa la palabra de Dios. Aquí representamos nosotros la palabra de Dios. Y por tanto debe dar testimonio al mundo, aunque eso cause ardor en la vida de muchos. Otra cosa que produce la sal, ¿sabe qué es? Sed. La sal produce sed. Cuando usted toma algo que lleve bastante sal, de repente el cuerpo le pide tomar agua. La sal produce también sed. La sal aumenta los deseos corporales por agua. La falta de agua podría provocar deshidratación en el hombre, en la vida de las personas. Por eso Dios quiere que su pueblo viva y testifique ante el mundo para que éste se vuelva más consciente de la deshidratación y el peligro espiritual en que se encuentra. El mundo está muriendo. El mundo va directo al caos, a la perdición. Esa herida en el mundo se está volviendo más intensa, más grande y no se puede curar. Cuando usted deja una herida por mucho tiempo sin ponerle atención, esa herida va agrandándose, va creciendo y va provocando otras cosas, se va deteriorando. Y por último, cuando llega a niveles más altos, la persona puede perder hasta un miembro de su cuerpo si no le pone atención, si no va rápido al médico, si no cura. Y el mundo va creciendo cada día se va perdiendo más. ¿Y la iglesia qué estamos haciendo? ¿Escondemos la luz? No queremos salir, es que no tenemos miedo. Es que la gente no nos va a querer Por eso Dios quiere que su pueblo viva y testifique ante el mundo para que éste se vuelva más consciente de la deshidratación y el peligro espiritual en que se encuentra. Nosotros los creyentes necesitamos provocar sed de Dios en el mundo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Estamos provocando sed en el mundo de Dios? Sed de Dios en un mundo perdido e inconsciente. Este mundo es inconsciente. No sabe del peligro a dónde va.
¿Hacia dónde va este mundo? Hemos hablado muchas veces aquí. El mundo está cambiando. Están surgiendo nuevos movimientos, nuevas ideologías que están llevando la inmoralidad a volverse contra Dios. Todo lo correcto, lo puro que Dios creó, lo están volviendo impuro. Hoy ya nadie tiene temor de Dios. Dios es como alguien a quien, como un mito, como algo allá, inherente. La gente en el mundo podrá ver nuestra paz en medio de una circunstancia difícil, o nuestra confianza en lo que creemos, y en consecuencia sentirse persuadido a probar nuestra fe. Dijimos que la sal era blanca, ¿verdad? Y por tanto representa pureza. También otra característica de la sal es que da sabor. Da sabor. Así como nosotros debemos de dar, que somos la sal, darle sabor. Así como la sal es blanca, debemos ser nosotros puros. Que nuestro testimonio esté intachable, no contaminado. Debemos darle sabor al mundo. También dijimos que otra característica es la sal pica, arde. Como cuando se pone una herida. Tenemos que, aunque arda esta palabra, tenemos que predicarla al mundo. Y decíamos que también la sal produce sed. Tenemos que provocar sed en el mundo, sed de Cristo, sed de Dios. Nosotros, yo escribí una alabanza que dice, mi alma tiene sed. Mi alma tiene sed de Cristo, mi alma tiene sed de Dios Altísimo. La gente tiene que sentir sed. ¿Alguna vez usted ha sentido sed? Y usted tiene una gran sed y corre a buscar agua para saciar esa sed. ¿Qué pasa cuando no la encuentra? Se desespera porque el cuerpo le está pidiendo agua. ¿Qué pasaría si usted se encuentra en un desierto? En aquel sol ardiente. ¿Qué es lo que provoca el cuerpo cuando está expuesto a esa situación? Tomar agua. ¿Qué va a pasar si un día esta agua se termina en el planeta? ¿La gente se va a morir? ¿O nos vamos a morir al no encontrar agua en el planeta? Así debe ser la sed de la gente de Cristo. Debemos provocar esa sed, que la gente diga, no puedo vivir sin Cristo, así como cuando tenemos ansiedad de agua. Y donde me quedo aquí, la sal también produce, la sal preserva. Es decir, que la sal mantiene. En un pasado reciente y aún en este tiempo, en lugares muy remotos, la sal se usaba y se usa para preservar la carne, para que no se eche a perder. La sal sirve para que no se eche a perder, preserva, mantenernos en el camino de la vida. Como les dije al principio, la sal preserva. ¿Cómo hacía en la antigüedad? Para preservar cuando no había refrigeración o no había hielo para mantener los alimentos, usaban la sal. Creo que en algunos lugares lo hacen todavía. El pescado, ¿verdad? Las carnes, les ponen sal. Mire, hermano, todo lo que Dios quiso decir a los discípulos, cuando le dijo en el versículo, ustedes son la sal. Todo lo que implica ser sal. Ya no la forma negativa de ser salado, como algo negativo, de mala suerte, no. Porque los cristianos vivimos de la suerte. La sal preserva. Solo les voy a leer este pequeño fragmento. No me voy a extender más.
En un pasado reciente, aún en este tiempo, en lugares muy remotos, la sal se usaba y se usa para preservar la carne. La ausencia de un refrigerador o hielo para mantener la carne sin que se descompusiera hacía que usara la sal para tal fin. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Estamos haciendo que este mensaje perdure en la vida de las personas. Hoy es el momento de levantarnos como a eso que el Señor llamó y que nos mandó a hacer sal, dar sabor al mundo. Tenemos que serlo. Si estamos dormidos, tenemos que levantarnos y tomar de nuevo el vallado y decir: Señor, usted me dijo que soy sal. De ahora en adelante voy a empezar a dar sabor al mundo y luz. Más adelante vamos a ir a cómo podemos lograr alcanzar eso que el Señor nos dijo. Sal y luz en medio de este mundo que necesita sabor y que anda en oscuridad. Amén. Pónganse en pie. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Vamos a continuar con este tema más adelante, ¿verdad? Pero lleve en su corazón este mensaje: Señor, yo quiero ser sal, yo soy sal. Y si me he estado dormido, quiero retomar esta misión para ser sal y ser luz en este mundo. Padre, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel y maravilloso, que cada día nos enseñas a través de tu palabra lo que somos y lo que debemos de hacer y ser en este mundo perdido, en este mundo, Señor, corrupto e inmoral. Necesitamos levantarnos como iglesia y empezar a dar sabor a este mundo insípido, de tanta maldad, de tanta corrupción. Señor, que tú levantes esta congregación con poder y autoridad del Espíritu Santo, a la cual tú la has embestida, oh Dios. Ayúdanos, Señor, para poder ser esa luz que alumbre en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Podamos nosotros alumbrar con nuestra vida, con nuestro testimonio, con tu palabra en nuestra boca, llevando las buenas nuevas de salvación a los perdidos. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú también un día nos alcanzaste a nosotros cuando andábamos perdidos en ese mundo oscuro. Tú fuiste la luz que nos alumbró y nos mostró el camino. Ahora que nosotros seamos faros de luz para alumbrar a este mundo perdido que anda en oscuridad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel. Bendice a mis hermanos aquí presentes, a cada uno de ellos, que esta palabra pueda hacer efecto en la vida de ellos y que podamos retomar esta palabra considerada en nuestra vida, Señor. Gracias, mi Dios. Todo te lo dejamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y la paz de Cristo con cada uno de ustedes.